¿Cómo le va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a proseguir con nuestro contenido de curso. Y para hoy vamos a trabajar siempre dentro de la solución de las ecuaciones diferenciales el tema de ecuaciones que pueden hacerse exactas. Cuando una ecuación diferencial nosotros hemos comprobado que no es exacta, existe una última esperanza para poder resolverla mediante procedimientos de exacta. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, las ecuaciones diferenciales que nosotros hemos trabajado cumplen con el teorema de Clairaut y por eso las hemos llamado exactas. Sin embargo, cuando nosotros tengamos una ecuación que no necesariamente sea exacta, existe esta estrategia como última posibilidad para poder resolverla mediante procedimientos de exactitud. Si después de hacer este procedimiento la ecuación no es exacta, entonces podríamos intentar otras estrategias para darle solución a la ecuación diferencial. Entonces, para ver los procedimientos, supónganse que nosotros tenemos una ecuación de la forma m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0. Y ya comprobamos que no es exacta, es decir, ya comprobamos que la derivada parcial respecto a y de m no es igual a la derivada parcial de la expresión n con respecto a x. Ya hemos visto esto, y si no se cumple entonces esta igualdad, nosotros podemos asegurar pues que no es exacta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, existe la posibilidad de que nosotros hayamos tenido expresiones que hayan sido comunes en ambas y por estar igualadas a 0, estas expresiones se hayan cancelado. ¿Sí? Es decir, si nosotros teníamos como factor común en m de x, y una función, llamémosla mu de x, ¿sí? Familiar a otros procedimientos que ya hemos visto, pero llamémosla mu de x, y, m de x, y por dx más mu de x, y por n de x, y por dy igual a 0. Si nosotros tenemos esto, está claro de que nosotros podemos cancelar estas expresiones, dado que están en ambos lados por un factor común, podemos tener una ecuación un poco más simple. Si esto fue así, entonces es posible que esta ecuación aquí sí fuese exacta. Y al momento de nosotros simplificar esto, llegamos al problema de que ahora la ecuación ya no es exacta. Si es posible que nosotros pudiéramos localizar cuál fue esa expresión, si es que existe, que se simplificó, entonces nosotros podríamos volver a hacer que la ecuación sea exacta. Entonces vamos a tratar de encontrar aquí un procedimiento que me sepa definir cuándo esta ecuación va a ser exacta. Bueno, si ya hemos visto entonces que la ecuación tendría que tener esta forma y que esta expresión se ha simplificado, y vamos a suponer que aquí la ecuación sí es exacta, ¿sí? Es una ecuación diferencial exacta, entonces aquí se debe cumplir el teorema de Clairaut. Es decir, que aquí tengo que asegurarme que la derivada parcial con respecto a y de la expresión mu de x, y por m de x, y de, de x no va, sea igual a la derivada parcial de la expresión respecto a x de mu de x, y por n de x, y. ¿Sí? Es decir, esto se debe cumplir para asegurarnos de que es exacta y que hemos encontrado la expresión correcta en la ecuación diferencial. Si estos procedimientos se cumplen, entonces nosotros vamos a encontrar las derivadas. Vamos a utilizar otra simbología para poder simplificar y no escribir tan largas las expresiones, porque resulta que aquí, al tener un producto, no, es la derivada de esta expresión, por eso es en derivar, más lo que sigue, y de igual forma aquí, pues vamos a utilizar otra simbología. Voy a derivar parcialmente esta expresión respecto a y. Entonces, por regla del producto, la derivada parcial de u respecto a y por m sin derivar, más mu sin derivar por la derivada parcial de m respecto a y, y eso tiene que ser igual, si derivo utilizando la regla del producto del otro lado, obtengo entonces que es mu x por n sin derivar más mu sin derivar por la derivada de n, que es x. Recuerden de que es otro tipo de simbología que me define una derivada parcial, ¿no? Mu sub y, que significa la derivada parcial de mu respecto a y.
Si tenemos estas ecuaciones aquí, aquí vamos a plantear dos ideas, ¿sí? Dependiendo de lo que tengamos aquí, ¿sí? Para que esto se cumpla, nosotros vamos a plantear dos ideas, dos supuestos, dos casos. Y vamos a plantear primero un caso 1. Vamos a suponer que la función mu de x, y es únicamente una función de x. ¿Y por qué hago esto? Porque si yo supongo que la función mu de x, y depende únicamente de x, entonces la derivada parcial mu respecto a y es 0, porque significa que esta expresión contiene únicamente las variables x y cuando la derive respecto a y, pues va a desaparecer. Si esto es así, entonces nosotros tendríamos que esa expresión se transforma a mu, ¿sí?, por my igual a mu x por n más mu por nx. Podemos simplificar esta expresión agrupando las expresiones que contienen a mu, ¿sí?, para que me quede mu por my menos nx igual a mu x por n. Recordemos que esta mu x sería la derivada de mu respecto a x, o sea que yo podría escribir esta expresión, como mu de my menos nx igual a la derivada de mu respecto a x por n. Y aquí tenemos una pequeña ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial de casi de variables separables. Entonces, si yo quiero despejar la expresión de mu de x, entonces me quedaría, vamos a cambiar de color, que la derivada de mu respecto a x sería igual a la expresión my menos nx dividido n multiplicado por mu. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial así, pues es fácil resolverla, ¿no? Porque podemos pasar este x para acá, este mu para acá. Pues tiene que cumplirse algo bien peculiar. Cuando este de x pase para acá y este mu pase para acá y nosotros podamos integrar, entonces de un lado de la ecuación me va a quedar lo siguiente. Ya resolviendo la ecuación me va a quedar aquí e de la integral, vamos a hacer aquí un zoom, de la integral de la expresión my menos nx dividido n por dx. Observen entonces que si mu existe y mu depende únicamente de x, entonces esta expresión aquí debe ser únicamente función de x. Si my menos nx dividido n es únicamente, o son expresiones únicamente dependiendo de x, entonces mu existe y lo podemos localizar. Y esta sería la expresión que me permite determinar este factor integrante para una ecuación diferencial exacta. Vamos a remarcarla. Pero funciona, sí, esto tiene que ser bien claro porque va a funcionar únicamente si yo aseguro que la expresión my menos nx depende únicamente de x. ¿Sí? Vamos a poner aquí si y solo si my menos nx dividido n solo depende de x. Porque esa fue la idea con la que partimos. ¿Sí? Entonces existe el caso número 2 y ustedes lo pueden demostrar fácilmente ahí donde se encuentran, que el caso número 2 asume que mu de x, y, es simplemente una función de y. Si seguimos el mismo procedimiento, llegaríamos a que mu, ¿sí?, mu de y, solo que tal vez aquí vamos a ponerle que es mu de x también, ¿verdad? Mu de y tendría que ser la expresión e de la integral, vamos a hacer aquí un zoom, de la integral de la expresión nx menos my dividido m de y. Y nuevamente se tiene que cumplir la misma condición que estábamos mencionando antes. Para que sea funcional, vamos a remarcarlo, se debe cumplir, ¿sí?, si y solo si la expresión
nx menos my dividido m solo depende de y. Si es así, vean, entonces nosotros podemos localizar el factor integrante mu de y. Estos no son dos casos diferentes. O se cumplen los dos, o se cumple, bueno, generalmente se cumple uno de los dos, o no se cumple. Si no, es posible que esta expresión, vean, esta expresión aquí que está dentro del integrante, no depende únicamente de x, o que esta expresión no depende de y, entonces no existe una expresión que se pueda multiplicar por toda la ecuación diferencial para volverla exacta. Esa es la última estrategia que nosotros podemos utilizar. Entonces vamos a aplicar un ejemplo para que ustedes logren ver cómo es que se puede resolver una ecuación o que se puede hacer una ecuación exacta comprobando inicialmente que no lo es, localizando ese factor que pudo haberse simplificado. Entonces aquí vamos a resolver nuestro ejemplo. Ok, si nosotros tenemos entonces, vamos a poner aquí un enunciado pequeño, resuelva. Y vamos a tener aquí la ecuación, aquí mis notas la tengo, y por x más y más 1 de x más x más 2y por dy igual a 0. Voy a modificar un poquito esta ecuación para facilitarme los procedimientos. Entonces xy más y cuadrado más y en dx más x más 2y de y igual a 0. Si tengo esta ecuación, observemos algo bien peculiar. Vamos a comprobar si es exacto o no. Entonces vamos a localizar aquí la derivada parcial de la expresión m respecto a y. Ustedes ya saben, ya hemos visto que m es esto, ¿no? Entonces derivemos parcialmente respecto a y. La derivada de esta expresión respecto a y sería x más 2y más 1. Y localicemos ahora la derivada parcial de la expresión n respecto a x. Esta derivada, si llevamos respecto a x, sería esta expresión derivada respecto a x, me da 1. Y aquí empezamos con un problema, porque esta no es igual que esta. Por lo tanto, yo puedo afirmar que la ecuación no es exacta. ¿Qué prosigue? Pues intentar resolverla por separación de variables, convirtiendo la ecuación a una lineal. Tal vez es posible, tal vez no, no lo sé. Pero vamos a obligar a esta ecuación a tratar de ver si es que existe la posibilidad de volverla exacta. Para esto, entonces, nosotros tenemos que recordar los elementos que tenemos acá. Recuérdense que my, esta expresión my, se define como la derivada parcial de la función respecto a y, y esta es la derivada parcial de la función respecto a x. ¿Sí? N es la función original sin derivar, o la porción de la ecuación, al igual que m. ¿Sí? Entonces, para volverla exacta, nosotros tenemos que comprobar cuál de los dos casos es el que se cumple. Si la expresión, vamos a ponerlo acá a la par también, para recordar que esto es my y que esto es nx. Entonces tenemos dos casos para comprobar si es que existe. Vamos a comprobar que my menos nx dividido n es función de x. Si lo es, entonces podemos localizar el factor integrante. Si no lo es, entonces me tocará probar nx menos my dividido m, que sea únicamente una expresión que dependa de y. Veamos qué pasa. Comprobemos entonces, my es la expresión que nosotros hemos localizado aquí, que me quedaría como x más 2y más 1 menos nx, pues nx sería esta expresión 1 dividido n. ¿Y quién es n? Pues n va a ser esta expresión x más 2y, la que forma parte de la ecuación. Entonces aquí me quedaría esa expresión que es x más 2y. X más 2y. Y por aparte acá, hagamos la expresión nx menos my. Nx pues es 1 menos my, que es, vamos a ponerlo así, x más 2y más 1, y todo dividido entre m. Y m es xy más y cuadrado más y.
m es esto, ¿verdad? Entonces me quedaría xy más y cuadrado más y. Simplifiquemos, vamos a escribir acá arriba que esto tendría que ser solamente función de x. Y aquí vamos a poner que aquí tendría que ser esto una función de y. A ver, pues simplifiquemos esto para comprobar que sí es posible encontrar una expresión, un factor integrante que me permita convertir la ecuación exacta. Entonces, notemos que 1 y 1 se cancelan, ¿verdad? Llegando entonces a que queda x más 2y dividido x más 2y, que es 1. Mientras que del otro lado me quedaría aquí menos x menos 2y dividido xy más y cuadrado más y. Esta expresión no es únicamente función de y, pero esta expresión podríamos decir que sí es una función de x. Aunque no tenga x, pues puede ser descrita como una función de x, por lo que sí cumple con una condición y por lo tanto nosotros podemos encontrar el factor integrante, que va a ser una expresión que depende únicamente de x. Entonces ya vimos que sí existe ese factor integrante. Ahora vamos a localizar el factor integrante. Ese factor integrante nosotros lo localizaríamos, ya sabemos que es únicamente en función de x, que sería e de la integral del resultado de esta expresión, que es 1, ¿sí? Por dx. Entonces voy a poner aquí 1, aunque lo podemos omitir, ¿no? Esto sería, que aquí sería e a la x. Ahora yo ya sé cuál es la expresión que se simplificó en la ecuación diferencial, que hizo que la ecuación pues ya no fuera exacta. Si yo multiplico toda la ecuación por esta expresión, se supone que ahora debería ser exacta. Pues comprobémoslo. Si yo multiplico toda la ecuación original, que sería esta ecuación que tenemos aquí al principio, ¿no? Pues prácticamente sería esta misma, por e a la x. Entonces me quedaría la nueva ecuación que sería, vamos a ver, xy por e a la x más y cuadrado por e a la x más y por e a la x, todo esto por dx, más x por e a la x, más 2y por e a la x por dy igual a 0. Ahí tenemos la ecuación. Vamos a comprobar que realmente sea exacta, o que el factor integrante pues haya permitido que la ecuación sea exacta. Entonces derivo parcialmente respecto a x, no, perdón, respecto a y es aquí. Respecto a y, uy, pero es con rojo, respecto a y, y me quedaría, a ver, la derivada de esta expresión respecto a y es simplemente x y a la x, ¿no? Porque son constantes las demás expresiones. Entonces me queda x por e a la x. Más la derivada de esta expresión respecto a y, pues sería 2y a la x, más 2y a la x, más la derivada de esta expresión respecto a y, que es e a la x. Entonces e a la x. Ahí tengo esta derivada. Comprobemos la siguiente. Voy a calcular la derivada parcial de n respecto a x. La derivada parcial de n respecto a x. ¿Qué sería? Pues esta, ¿no? Derivemos entonces, sería, como aquí tenemos x y a la x, es un producto. Si derivamos esa expresión, me quedaría x e a la x. Uy. X e a la x más e a la x más, vean que esas dos expresiones son la derivada de este, ¿no? Siguiendo la regla del producto. Y la derivada de esta expresión respecto a x, pues sería simplemente 2y a la x. 2y a la x. Y ahora notamos pues que se ha cumplido la condición, porque ahora sí es exacta. Son exactamente los mismos resultados y por lo tanto la ecuación es exacta. Al ser exacta, pues ya podemos entonces empezar a resolverla. ¿Cómo la vamos a resolver? Recuerden el procedimiento. Yo escojo una expresión f de x, y, va a ser la integral ya sea de m respecto a x o de n respecto a y. Y como les mencioné, generalmente es más sencillo escoger las expresiones más grandes porque entonces simplifica mucho el procedimiento. Entonces voy a escoger realizar esta integral. La integral de la expresión x e a la x y más y cuadrado e a la x más y e a la x todo respecto a x.
Entonces, si realizo esta integral, podemos hacer que esta expresión, resolverla por partes, y ustedes se darán cuenta que ese resultado sería yx e a la x menos y e a la x, ¿no? Haciendo por partes la integración. La integral de y cuadrado e a la x pues es simplemente y cuadrado e a la x, y la otra es y e a la x, ¿no? Más, recordarán, una constante que es respecto a y. Ahora procedo a derivar parcialmente la función f de x, y, que he localizado respecto a y, e igualarla a la expresión n de x, y. Derivamos entonces parcialmente respecto a y la función que acabo de encontrar. Me queda x e a la x menos e a la x más 2y e a la x más e a la x más g' de y. Sí, está derivando respecto a y. X e a la x menos e a la x más 2y a la x más e a la x. Sí, creo que sí. Y la voy a igualar a la expresión n, y n resultó ser esta expresión de acá, x e a la x, 2y a la x. Entonces me queda x e a la x más 2y e a la x. Entonces observamos que las expresiones, que algunas expresiones se pueden cancelar. Puedo cancelar, vamos a ver. Para empezar, esta con esta, ¿verdad? Esta con esta y esta con esta, quedándome entonces aquí que g' de y, pero con uno más fino, g' de y es igual a 0. Entonces yo sé que g de y es simplemente una constante c, por lo que la solución final de la ecuación diferencial sería la expresión y por x e a la x. No me había percatado de esto, creo que estas se pueden cancelar, no, son las mismas, más y cuadrado e a la x más la constante igual a 0, y he resuelto la ecuación diferencial utilizando o haciendo que la ecuación sea exacta. Hemos llegado al final de este video. Como siempre, mi deseo es que el video les sea de mucha utilidad. Agradezco mucho su atención y por favor agradecería más también que le den me gusta. Y muchísimo más si pueden suscribirse al canal. Cualquier cosa siempre me pueden ubicar en mis redes sociales. Estén pendientes para nuevos videos.